Dios te bendiga en esta mañana poderosamente. Damos gloria y honra al que vive por los siglos de los siglos santos. El Señor poderoso es el Señor. Bien, mis santos hermanos, un abrazo fraternal a cada uno de ustedes, amigos, hermanos, familiares. Que la paz de Cristo sea sobre su vida, hoy y siempre, en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Grande, poderoso el Señor. Siempre hay una palabra de aliento, una palabra de que nos llega hasta el alma, una palabra de fortaleza, una palabra que nos anima, una palabra que nos da una esperanza para nuestra vida. Vamos a hacer una oración para ponernos en las manos del Señor Dios Todopoderoso. Padre, amado, eterno, Señor Dios, Creador del cielo y de la tierra, santo es su nombre, Señor. Te damos gracias, Padre amado, porque tú eres bueno y porque tú eres grande y para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, por darnos un día más de vida. Gracias, Padre, porque aún sin merecernos nosotros, tú nos cuidas, tú nos guardas, tú nos proteges, Señor, y nos da la fuerza y nos da la salud para seguir adelante, caminando con tu ayuda, caminando con tu gracia, caminando con tu misericordia, Señor. Sabemos, Padre amado, que estamos siendo azotados, golpeados por la enfermedad, por la peste, por la pandemia, Señor. Pero sabemos también que todo esto tiene un propósito y todo esto tiene un fin. Nada es eterno, Señor. Te adoramos, Padre. Te bendecimos, te glorificamos, mi Dios amado, esta mañana preciosa que tú nos has dado. Bendición, Señor, a nuestros familiares, a nuestros hermanos, a nuestros ministros y cada vida, Padre, la cubrimos con tu preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos a hablar en esta mañana una palabra de lo que es el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nuestras vidas? Así es, mis santos hermanos. Saludos para mis compañeros de trabajo, saludos para mis familiares, amigos, pastores, ministros de alabanza y cada uno. Saludos para aquellos que están allá en la ciudad de Milagro, aquellos que de una u otra forma dedican un tiempito para escuchar la palabra de Dios. Bendición para aquella familia. Aquellos que están fuera de Ecuador también los bendecimos, a cada uno de ellos en esta mañana. Bien, el Espíritu Santo tiene poderosas bendiciones para cada uno de nosotros. Sabemos que el Espíritu Santo de Dios es aquel que nos anima, aquel que nos levanta, aquel que nos redarguye de pecado y de justicia. Oh, santo, poderoso es el Señor. La palabra de Dios nos enseña la importancia no solo de saber del Espíritu Santo, sino de crecer en nuestra comunión con Él y permitir que dirija nuestras vidas hacia su propósito. El Espíritu Santo de Dios es el Maestro, el Espíritu Santo de Dios es el amigo, el Espíritu Santo de Dios es aquel que nos ayuda en nuestras debilidades. El Espíritu Santo de Dios es aquel que está con el creyente, aquel que vive día a día con el creyente. Ese es el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Gloria sea el nombre del Señor. En las Escrituras vemos, por ejemplo, a un hombre llamado Ananías, quien fue un discípulo sensible y obediente al Señor. Este hombre fue usado por Dios para hablar y ministrar a Saulo de Tarso, quien más tarde habría de convertirse en el apóstol Pablo. Cuando el Espíritu Santo de Dios administra a una persona, a un
a un creyente. El creyente tiene que tener la sensibilidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la sensibilidad? Ser obediente, ser humilde y ser lleno de los frutos del Espíritu Santo de Dios en la vida del creyente. Y es por eso que muchas veces nosotros no triunfamos en el caminar diario de nuestras vidas, porque aparentamos tener al Espíritu Santo de Dios, pero muchas veces no lo tenemos porque somos una persona que estamos llenos de ciertas raíces de este mundo y no podemos crecer en la gracia ni en el conocimiento de la palabra de Dios. Todo aquel que tiene el Espíritu Santo de Dios tiene que ser un creyente, tiene que ser una persona humilde, una persona llena de amor, que tiene que saber perdonar a cada uno de los hermanos que quizás hayan cometido una falta, que quizás hayan cometido una falencia delante de su prójimo o delante de Dios. ¿Quién fue un discípulo sensible y obediente al Señor? Este hombre fue usado por Dios para hablar y ministrar a Saulo de Tarso, quien más tarde habría de convertirse en el apóstol. Aquí hablamos de un Saulo de Tarso. Como ustedes sabrán, iglesia del Señor, que Saulo fue una persona que consistía en la muerte de los discípulos del Señor, y él tenía muchas influencias. Iba a la sinagoga, pedía cartas y andaba atrás de la iglesia del Señor. Y eso es lo que nos dice la poderosa y eterna palabra de Dios. La Biblia nos enseña que Ananías escuchó la voz del Señor. Ahora bien, ¿y por qué Ananías escuchó la voz del Señor? Porque era un siervo sensible, era un siervo obediente delante de Dios. Y eso es lo que cada uno de nosotros debemos de hacer. Cada uno de nosotros debemos de tener ese don de obediencia adelante de Dios. Si no lo tenemos, ese don de obediencia adelante de Dios, no podemos escuchar la voz de nuestro Señor. No podemos escuchar la voz de Dios. La Biblia nos enseña que Ananías escuchó la voz de Dios y contra sus propios temores y argumentos siguió la dirección divina, y el Señor Jesús fue glorificado en su obediencia. Tenemos que resaltar que cuando escuchamos la voz de Dios y somos obedientes al llamado de Dios, Dios se glorifica, Dios se ensalza en cada creyente, en cada discípulo, porque Él escucha la voz de Dios. Somos personas que debemos de ser obedientes al llamado que Dios nos hace, aún en medio de una crisis financiera, en medio de una crisis que en este mundo nos ofrece. Debemos siempre ser obedientes a lo que Dios nos está escuchando. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha. Levántate, dice. Muchas veces Dios nos ha dado ciertos talentos, ciertos dones que están paralizados, están dormidos, pero Él nos dice: levántate. Quizás en esta mañana te dice a ti: levántate tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Es importante caído para poder avanzar, para poder crecer y seguir adelante. Levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Instrumento escogido me he instrumento escogido me he Bendito sea el nombre del Señor en esta mañana. Dios escoge a instrumentos para poder avanzar, para poder crecer en la gracia
y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea el nombre del Señor. Cada uno es un instrumento en la mano de Dios, y eso es importante, mis santos hermanos, que nosotros obedezcamos a lo que Dios nos dice. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama a la derecha y busca en casa de Judas uno llamado Tarso, porque he aquí él ora. He aquí él ora. Él ora porque está recibiendo la bendición de Dios y está pidiendo misericordia de Dios. Una vez que se encuentra con Cristo y lo acepta como Señor y Mesías, Pablo ayuna y ora buscando con toda sinceridad y consagración la dirección de Dios, la fe salvadora y el nuevo nacimiento de cada uno de nosotros, que sigue siempre y tiene como resultado creyentes que procuran la comunión con su Señor y Salvador. Desde el momento que Pablo comenzó a orar, comenzó a clamar a Dios, Dios estaba ya tratando con él y Dios estaba cambiando su vida para poder que él desempeñe un papel importante de lo que la palabra de Dios nos enseña. Gloria sea el nombre del Señor en esta mañana. Y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. El Señor le dijo: levántate. Muchas veces Dios nos llama: levántate. Muchas veces Dios nos exhorta, muchas veces Dios nos reprende, muchas veces Dios nos latiguea, muchas veces Dios nos azota. ¿Por qué? Porque estamos dormidos espiritualmente delante de Dios. Y esta es una palabra muy buena, muy hermosa, que Dios nos dice: levántate, sacúdete, mis santos hermanos. El hecho de que Ananías haya escuchado la voz del Señor pone en evidencia su sensibilidad a la voz divina. Este era un hombre fiel a Dios. Precisamente, la palabra fiel se traduce del término griego pisto, que además significa digno de confianza, digno de confianza. Y es precisamente por eso que Dios le confía a Ananías sus planes secretos, en este caso en particular su plan con la vida de Saulo de Tarso. ¿Cuántas veces Dios nos ha confiado cualquier situación, cualquier trabajo que Él quiere hacer? Y muchas veces nosotros lo hemos dejado a un lado porque no sabemos escuchar la voz de Dios. Nos apresuramos, nos adelantamos y no sabemos esperar en Dios. Tenemos que saber esperar en Dios. Cualquier situación que está por realizarse, cualquier situación que está por hacerse, Iglesia del Señor, hermano, tú que me escuchas, siempre debemos de esperar en la voluntad de nuestro Señor. Y eso es lo que hizo Ananías, saber esperar en Dios. Ananías fue hasta el lugar donde se encontraba Saulo de Tarso, oró por él, y el poder de sus manos sobre su cabeza, fue lleno del Espíritu Santo de Dios. El creyente tiene la voluntad, la facultad, mis santos hermanos, de ser lleno del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es el que nos capacita, el que nos redarguye y nos da una palabra de aliento. Y nos da una palabra para poder encaminarnos, para poder esforzarnos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Todo creyente tiene la facultad, tiene el poder del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Y tiene que también dar un buen testimonio adelante de Dios, para que Dios obre, para que Dios trabaje en aquella persona. Ananías fue a este lugar donde se encontraba Saulo de Tarso y oró por él. Y al poner sus manos sobre su cabeza,
Este fue lleno del Espíritu Santo y fue equipado por el poder del Espíritu Santo para seguir y servir a Dios. Y ahí es donde Dios se glorifica, ahí es donde Dios se goza, cuando el creyente le obedece y cuando el creyente está lleno del Espíritu Santo de Dios. Este suceso nos recuerda que la comunión con Dios y con su Santo Espíritu es fundamental, es en el secreto, donde Dios revela su poderosa voluntad y nos muestra su dirección. Allí somos renovados, somos fortalecidos y somos direccionados con la presencia del poderoso Espíritu Santo de Dios. Todo cristiano tiene que buscar la presencia de Dios en lo secreto, en lo más íntimo, para que el Espíritu Santo opere, para que el Espíritu Santo de Dios se llene en aquella vida, para que el Espíritu Santo de Dios haga efecto, para que el Espíritu Santo de Dios llegue a nuestras almas, a nuestros corazones, mis santos hermanos, y podamos dar un buen resultado de lo que la poderosa palabra nos enseña. Gloria sea al nombre del Señor. Así como Ananías se distingue en las Escrituras por ser un fiel discípulo del Señor, así también tenemos nosotros que ser un buen discípulo del Señor. Y no solamente en la iglesia, no solamente en la congregación, sino en cualquier parte que nosotros caminemos, que nosotros andemos, debemos de ser un buen discípulo del Señor, para que el Señor se glorifique, para que el Señor su gloria se resalte en la vida de cada uno de nosotros, iglesia del Señor, porque eso es lo que nos manda la palabra del Señor, ser un buen discípulo del Señor, que nuestras palabras sean sazonadas, que nuestras palabras sean palabras sí o no, pero que sean buenas palabras llenas del conocimiento, de la gracia y la soberanía del Espíritu Santo de Dios. Nosotros somos llamados a ser sensibles, obedientes delante de Dios. Los verdaderos discípulos se evidencian por hacer la voluntad de Dios. Ellos no viven para sí mismos, viven para hacer la voluntad del Señor. Debemos de movernos bajo la palabra de Dios, no movernos como de emociones, no movernos por nuestros propios instintos, sino debemos de caminar bajo la poderosa y eterna palabra de Dios. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Eso es lo que nos enseña, mis santos hermanos, ser un buen discípulo del Señor. Y aún sabiendo que estamos pasando momentos de crisis, momentos de dificultad, momentos de problema, debemos de ir avanzando. Debemos de seguir avanzando con la ayuda del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, porque siempre vamos a necesitar de la ayuda de nuestro Creador. Gloria sea el nombre del Señor. Así como Ananías se distingue en la Escritura por ser un fiel discípulo del Señor, nosotros somos llamados a ser sensibles y obedientes a la palabra de Dios. Los verdaderos discípulos se evidencian porque siguen los pies del Maestro y ellos no viven para sí, viven para hacer la voluntad de nuestro Señor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Saludos para Valverde de Barcelona. Que Dios te bendiga, hermano, grandemente. Gloria sea el nombre del Señor. Y eso es lo que nos ayuda la palabra del Señor. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. El Espíritu Santo de Dios fue enviado para redarguirnos y convencernos y santificarnos y ungirnos. Y además es quien nos enseña todas las cosas que Dios nos ha concedido en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el Espíritu Santo que opera en nuestra vida.
Ese es el Espíritu Santo que está en nuestra vida. No estamos solos, mis santos hermanos. Estamos siempre con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra de Dios en San Juan 14 y el versículo 15 dice: si me amáis, guardad mi mandamiento, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no le ve, no le conoce, ni le recibe, porque no está con él. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esa es la promesa que Dios nos ha dado. Como está escrito, Dios envió su Espíritu Santo para guiarnos, enseñarnos cosas que ojo no vio, ni oído oyó, para que podamos reconocer la riqueza de su gloria y la herencia en Cristo Jesús. Procuremos pues fortalecernos nuestra comunión con Dios y su Espíritu Santo en nuestra vida para poder avanzar y poder crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Esa es la promesa del Espíritu Santo de Dios. Mi querido hermano, en esta mañana, mi palabra de ánimo, mi palabra de exhortación, mi palabra de amor hacia ti es que no estamos huérfanos. Tenemos siempre en nuestras vidas la presencia del Espíritu Santo de Dios. Llénate de ella, acógelo, atesóralo, cásate con el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es aquel que nos levanta, aquel que nos anima, aquel que nos da fortaleza, aquel que nos llena y aquel que nos da una palabra de aliento en nuestras vidas. El Espíritu Santo de Dios es tu maestro, el Espíritu Santo de Dios es tu consolador, el Espíritu Santo de Dios es tu fiel amigo, el Espíritu Santo de Dios es tu guía, el Espíritu Santo de Dios es tu profesor, es tu Dios y es tu Señor Jesucristo. No estamos solos, no estamos solos. Viviendo en tiempos difíciles, tenemos siempre que tener la ayuda del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Y esa es la palabra de fortaleza que en esta mañana estoy dando. Quizás te encuentras desanimado, quizás tus planes y tu negocio no han salido como tú querías, quizás la venta de algo falló, los planes se volvieron contra ti, tu hogar, tu esposa, tus hijos, tu familia quizás no te ama, no te quiere. Pero recuerda, quien te ama y quien te quiere es el Espíritu Santo de Dios que está en tu vida en esta mañana. Dale un lugar, dale un tiempo, dale una llenura al Espíritu Santo de Dios para que el Espíritu Santo de Dios llegue en nuestra vida y el Espíritu Santo de Dios haga el efecto que tiene que hacer en nuestra vida. Que Dios te bendiga en esta mañana, poderosa, grandemente. Aquellos hermanos que escriben un comentario, que la bendición sea para cada uno de ustedes en esta mañana. Que la bendición de Abraham, de Isaac, de Jacob sea sobre nuestra vida, sobre nuestros hogares, sobre nuestros hijos, sobre nuestros familiares. Ayúdanos a caminar, Señor, día a día con tu palabra. Que el Espíritu Santo de Dios esté en nuestra vida. Que el Espíritu Santo de Dios nos guarde, nos protege y nos cuide. Hoy y siempre, en el nombre de Jesús, oramos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. A ti sea la gloria.